Viviana en esta mañana. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emir, para vos, tu equipo y toda tu audiencia. Bueno, muy bien. Bueno, Viviana, bueno, primero preguntarte el tema de los jubilados municipales, ¿no? Particularmente, ¿llegó el acta finalmente a la Caja de Previsión, a Río Gallegos? Sí, sí, claro, sí, ya está acá, ya estamos en condiciones de decir que el próximo 24 cobrarán el aumento y el retroactivo correspondiente a marzo por recibo aparte. Y bueno, y aprovecho para agradecer, uno desde acá llama y molesta a todo el mundo, al concejal Aparicio, obviamente a mi compañero Oliva y a Marcelo Rojas, que están ahí pendientes y siempre atentos a mi reclamo, porque la idea era que llegue antes que cierre la liquidación. Así que gracias al trabajo de ellos ya hoy podemos decir que los municipales van a cobrar con el aumento. Es para todos, o sea, porque se había dicho que era para nada más que para los módulos, y ayer yo pregunté y no, el acta dice que es para todos, o sea, para los cargos políticos también el 10%. Bueno, eso es un poco, ¿no? En definitiva, lo que va a pasar allí. El 24 entonces sería la fecha, ¿no? No Sí, se el viernes cambia. 24. No, no, a ver, la ley es muy clara. La 3840 habla de que todos los días 24, escucha, el día 24 deben de cobrar los jubilados. En el caso que el 24 sea un día feriado, tiene que ser el último día hábil anterior. Es la ley 3840 que logramos conseguir y está vigente totalmente. Sí, bueno, eso es entonces para tener claro, porque a veces se adelanta porque cae fin de semana o dentro de un fin de semana Sí, sí, largo. el En mes este caso, pasado cobraron el 20. claro, este cae justo 24 el viernes que viene. 24, el viernes, sí, así es, así es. Exacto. ¿El cobro del retroactivo será, decías recién, aparte o junto con el sueldo? Viene el recibo aparte. En recibo aparte. Siempre viene, sí, siempre la metodología que se está usando es no pagarlo a mitad de mes y con el cobro recibo aparte. Sí, eso sería Ujú. el cobro digo, aparte, con recibo aparte en la misma fecha o en otra fecha. No, no, la misma fecha, el En- 24. Ujú. O sea que Ujú. los jubilados, por ejemplo, van a tener, cuando cobren el día 24, El haber, no el 10, el haber, sino un 20, porque es el retroactivo de marzo que también lo van a cobrar. el 10% incluido en el haber y el retroactivo del 10% de marzo recibo aparte. Exacto, Que es bueno. la deuda. Es la deuda, y acá debo aclarar, si me permitís, no se suma, es deuda, viene por única vez. Porque después ellos qué hacen, suman el recibo aparte, más lo que cobraron en el recibo, y me preguntan después que me falta plata, me dicen, porque no me da. No, no da, porque no hay que sumarlo. Lo que viene aparte es deuda y se paga por única vez. Exacto. Bueno, eso por una parte, que bueno, le da tranquilidad sobre todo a los jubilados municipales. Supongo que Sí, claro. te habrán estado preguntando, ¿no? En estas últimas horas. Por supuesto, no solo Caleta, tenemos Pico Truncado, Caleta, Calafate, 28 de noviembre, y recién, después también de mucho golpear puertas, me acaban de decir que ingresó el acta de Piedra Buena. Así que bueno, vemos con mucho agrado que se empiecen a mover las escalas, por lo menos en los municipios, porque digamos que este congelamiento del sueldo no le hace bien a nadie, ¿no? Obviamente. Bueno, eso por un lado, ¿no? En líneas generales, ¿cómo estás viendo todo este proceso? Obviamente, donde a la gente no le alcanza, siempre los jubilados es un sector postergado. Digo, ¿cómo ves este tiempo que estamos viviendo, ¿no? En líneas generales, no todos, ¿no? Y particularmente los jubilados. Es un tiempo muy difícil, y bueno, como vos lo decís, ¿por qué siempre se habla de que el jubilado la pasa peor? Porque yo siempre lo aclaro, si al compañero en actividad no le alcanza cuando cobra el 100% de su sueldo, y fíjense en lo que pasa con el jubilado, que cobramos el porcentaje con el cual nos jubilamos, el 82% promedio, de ahí hacia arriba hacia abajo. Entonces, si no alcanza con el 100%, menos con el porcentaje. Pero a eso se suma la gravedad de los remedios, la falta de los remedios, la situación de nuestra obra social. Nosotros los jubilados, a medida que vamos sumando años, sumamos remedios, y hoy por hoy hay muchos de ellos que lo tienen que comprar y algunos que no pueden. Entonces eso agrava toda la situación del sector que yo represento. Sin dudas. Bueno, eso por un lado. Bueno, por otra parte, anoche yo te consultaba sobre algo que publicó una página que se llama ¿Qué pasa Santa Cruz?, donde te nombran, donde dicen que hay una medida que donde traspasarían a los empleados del Banco Santa Cruz a la provincia, y bueno, analizan el posible cierre del banco. Y bueno, acá te nombran a vos, dice lo leo para que la gente por ahí esté al tanto de esto. Dice: una fuerte medida Bien. genera preocupación en la provincia. Por disposiciones del Ejecutivo se avanzaría en el traspaso de los trabajadores del Banco Santa Cruz a la Administración Pública Provincial
mientras se analiza el posible cierre definitivo de la entidad. La decisión habría llegado a la Caja de Previsión Social, donde se trató la resolución correspondiente, y en ese marco Viviana Carabajal, vocal por los pasivos, manifestó su rechazo, se aseguró que votó en contra de la medida, ¿no? Bueno, esto obviamente generaba allí alguna preocupación. Concretamente, digo, ¿qué pasó con esto? Digo, ¿es real, es irreal? Porque bueno, vale aclararlo también, ¿no? Porque te nombran allí sobre esto que Sí, claro. se habría tratado allí en la Caja de Previsión. Por supuesto, bueno, a ver, gracias a Dios en estos 7 años y algo tengo la mejor con todos los medios, pero a veces se sacan de contexto las cosas y se dicen cosas que no son. Y lo que a mí me preocupa es la desinformación, porque me llamaron un montón de gente, están no solo los jubilados, sino los activos, ¿cómo que cierra el banco? ¿Y yo qué voy a Sí, hacer? ¿Y mi préstamo y todo eso? claro. Entonces, está bien que me des el espacio para aclararlo. Lo que pasó ayer en el directorio de la Caja fue nada más y Bueno, nada menos que primero ahí te equip... interrumpo, digo, primero te interrumpo, digo, Sí, vaya a marcarlo. El Banco Santa Cruz no se cierra, ¿no? Digo, eh, pero no, o sea, siempre nosotros de la Caja de Previsión y yo el- desde mi vocalía hablo de los jubilados. claro, Y acá, para aclarar un poco y hacer un poquito de historia, el Banco Santa Cruz de hace muchísimos años que es una sociedad anónima y todo el mundo lo sabe. claro. O sea, es un banco privado que mantuvo ante la disolución a un grupo de trabajadores que en ese momento estaban bajo un decreto que hace el exgobernador Daniel Peralta, con ellos sentados en la mesa, un consenso donde decían, entre otras cosas, que a ellos se les iba a garantizar que más allá de las transferencias que el banco hiciera con alguno de ellos o que ellos trabajaran en la administración pública, al momento de complementar con los años de aporte, se iban a jubilar por nuestra caja de previsión. De hecho, ellos fue así, yo tuve un jubilado que trabajaba en rentas y cuando se jubila como bancario y yo lo cuento como anécdota porque viene a la vocalía a preguntarme por qué esa suba de sueldo y sí, porque no es más administración pública, era jubilado bancario. Todo eso fue pasando. ¿Qué pasa? Se jubiló el último bancario activo de esos 400 y tantos bancarios que eran, Sí, en el ¿no momento es que se cierto? privatiza el banco. Claro. Se jubila el último de ellos, el 1 de diciembre. Repito, ¿Y se qué jubila dice como bancario, ¿no? Digo, Claro, sí, del sí, régimen todos se nacional. jubilaron como bancarios a nivel, o sea, se jubilan como bancarios dentro de nuestra ley previsional, la 1782. Sí, Eso fue por el decreto 2109 del 2008 que fue consensuado con el gobernador Peralta, que le garantizaba eso. Cuando se jubila el último, obviamente, se empieza a hablar del tema, ¿por qué? Porque no hay más aportantes, no hay más régimen. Entonces, para que ellos sigan recibiendo aumentos, qué sé yo, la caja empieza a hablar de equipararlos. Eso es lo que pasó ayer en el directorio. Solamente hablamos de los que están jubilados. Los bancos siguen teniendo sus empleados, siguen siendo privados y Por siguen ejemplo, digo, pagándole para como aclarar esto, corresponde. ¿no? Hoy los empleados de Banco Santa Cruz, que son empleados de una entidad privada, digo, están bajo el régimen el régimen de la asociación bancaria y se jubilan Sí, bajo el régimen de la asociación bancaria. No van a jubilación. pasar Claro, a ser jubilados estatales de Santa Cruz, ¿no? Digo, lo aclaro, lo no, digo no, textualmente así es. para que nadie se confunda. Así es, así es. Bueno, es por eso bien lo decís. El activo es activo, responde a la bancaria y se jubilan por nación. Nosotros estábamos hablando de lo que del montón de, o sea, del número de trabajadores bancarios al momento de la disolución, cuando el banco de provincia pasa a ser sociedad anónima. O Claro, sea, todo el mundo sabe que el Banco Santa Cruz no es Santa Cruz. Eso es de público Grupo conocimiento. Petersen, exacto. Claro, ahí vamos. Eso pasó ayer en el directorio. Se equiparó el régimen bancario, o es bancario, como dice el acuerdo, al régimen de la administración pública. Eso por un lado. ¿Qué tiene de cierto donde me nombra esta página? Sí, Que yo no acompañé el acuerdo. Y es verdad, no lo acompañé. Pero como lo dije en el directorio, no voy a discutir la parte técnica porque la ley es clara. Sí, no acompaño por las formas en que se manejó este tema. Yo siempre considero que cuando van a hacer algo
o sea, tocar nuestra ley o algún régimen de ella, debe de ser consensuada con las partes en la mesa, y no fue así. Es ese mi reclamo y el de mi compañero Cristian Sánchez, porque ninguno de los dos acompañamos el acuerdo. Después podemos discutir lo que dice la ley y la parte técnica, pero yo me paro en el no acompañamiento desde la forma en que se hizo. Claro. Quiero que quede claro. Por ahí, para el que está hoy, escuchando y no entiende bien sí. de qué se trata esta equiparación del régimen bancario a la administración pública, ¿no? Por ahí explicárselo un poquito, ¿no? Que vos decías, no lo acompañaste por la forma, pero digo, ¿de qué se trata básicamente? ¿Cuál es la idea? Equiparó el régimen previsional al régimen de la administración pública, o sea, no se bajan los sueldos, también debo decirlo, por una cuestión de responsabilidad, para que algún jubilado bancario no se preocupe, su sueldo no se baja. Lo que va a pasar de acá en adelante es que van a empezar a recibir los mismos aumentos que recibe la administración pública. Bien, bueno, O sea, eso ya dejaron de recibir, ya a partir de este acuerdo que se firmó ayer, ya dejan de recibir los acuerdos de la bancaria. claro. Empiezan a recibir los aumentos de la administración pública, porque pasan dentro del régimen mayoritario, que es eso, la administración pero pública. para este total de empleados que eran del Banco Estatal, cuando el Banco Santa Cruz era estatal, que había quedado de esos 400, que decir, los que quedan jubilados 440 todavía, son. de esos 440, de que todavía son algunos jubilados, eso sí, dejarán de recibir los beneficios del régimen de la asociación bancaria y pasan a la órbita de la administración estatal. Pero solo ese grupo de jubilados, nada más. Sí, porque no hay más, porque los demás bancarios se jubilan, como dijimos antes, por el otro régimen, o sea, ya no son provinciales. Claro, estos son los que quedaron del viejo Banco Santa Cruz estatal. Sí, ¿no? Son los que quedaron, los que contenía, digamos, el decreto que hizo Peralta en su momento, el decreto 2109 de 2008. Que fue inminente ese decreto, porque ante la disolución del banco, ante el traspaso del banco a la parte privada, obviamente generó también mucho problema y se venían muchos juicios. Entonces, bueno, con muy buen tino, en ese momento el gobernador que estaba sienta a las partes y consensúan este decreto. ¿Por qué me enojo yo y no acompaño? Porque se había hablado y habían pedido desde la bancaria formar mesas técnicas y de trabajo para consensuar. El presidente de la Caja dice que sí. Nosotros veníamos pendientes, nosotros de las vocalías electas pendientes, preguntando qué pasaba con ese tema, pero nos encontramos que se había armado un expediente que adentro tenía el decreto 178/26, donde el gobernador actual derogaba el decreto del gobernador Peralta. Entonces yo lo tomo, y lo dije ayer en directorio, y lo voy a seguir diciendo, que eso es trabajar a espalda de la gente, porque para consensuar tenés que tener a las dos partes, y en este caso fue una decisión unilateral del gobierno, como a la que yo veo nos tienen acostumbrados. Bien, bueno, Viviana, por último, ¿no? En este sentido, bueno, viendo todo esto que está pasando, bueno, en cuanto a novedades, en particular, ¿alguna otra novedad ayer en la reunión dentro de la caja, ¿no? De lo que es, bueno, obviamente los vocales, con la autoridad del Ejecutivo? ¿Hubo alguna otra novedad? No, nosotros en los directorios tenemos todo el diálogo que corresponde, siempre lo dije, el presidente de la Caja es alguien con quien se puede dialogar y dentro del respeto cada uno expone su posición. Eso debo decirlo. Ayer fue una sesión extraordinaria donde, aparte de este tema, salieron pensiones para que salen rápido, para que ingresen a esta liquidación. Eso también hay que decirlo, porque, a ver, como yo soy crítica y digo las cosas que no están bien, tengo que decir las que sí están bien, que es con la rapidez que se está manejando el tema de las pensiones. Hubo un cambio en el circuito para que las pensiones salgan incluso dentro del mes. O sea, tenemos fallecido, el 1 de abril, y ya ahora el 24 el pensionado el cónyuge está cobrando, o los hijos. Eso es algo que hay que destacar, es un trabajo que se hizo y está dando muy buen resultado. Obviamente la vocalía, lo voy a decir porque es en beneficio de quien tiene que pasar por estos malos momentos, ¿no? De perder al cónyuge
o la esposa o el esposo, para decirlo claro. Exacto. Bueno, Viviana, como siempre te agradezco estos minutos y bueno, seguimos en contacto. Dale, que tengas buen día. Cuando vos necesites, estoy a tu disposición y aprovecho a mandar un saludo para todos, allá en especial a todos los jubilados de Zona Norte. Así que te mando un abrazo, Emir. Hasta luego.